preguntas y comentarios en nuestras cuentas. @primera página, @Globovisión. Rafael Simón, gracias por... Mucho gusto, Carlos, como siempre. Mucho gusto. Siempre conversar. Hoy en un contexto donde el tema del Esequibo es la noticia. Dominante. A escasos días de que llegue el 3 de diciembre, se le consulte a los venezolanos estas 5 preguntas. Muchas hipótesis surgen en torno al proceso, más allá, por supuesto, de la convocatoria y lo que significa la defensa del territorio. Quienes hoy ven con reserva, quienes hoy no apuestan del todo a esta línea que se maneja desde el Estado venezolano y que se han sumado algunos sectores de oposición, hablan de una estrategia para desviar la atención, una matriz distinta que está generando el gobierno de alguna manera con un fin distinto al que sea realmente el tema de la soberanía. ¿Cómo lo ve Rafael Simón? Bueno, mira, en primer lugar, el tema del Esequibo, de la defensa y la reivindicación del Esequibo, es un tema que nos une a todos. Yo creo que no hay un solo venezolano que le ponga, mire, ¿usted cree que el Esequibo es nuestro? Y vaya a decir que no. Es decir, ese es un tema que debe ser compactar a la opinión pública venezolana. Pero la manera como el gobierno lo ha planteado crea eso que llama ahora dudas razonables sobre sus verdaderas intenciones. Porque en vez de buscar, a pesar de que el discurso convoca al país, en el fondo tú ves que ellos establecen lo mismo que los llevó al poder en 1999, esas líneas divisorias al país. Entonces son ellos defensores de la patria contra los traidores, el que no vote en el referéndum está votando por la ExxonMobil, el que no vote por las preguntas, es todo encuadrado en una tremenda manipulación, que lo hace a uno dudar de que Venezuela se vaya a defender en los escenarios internacionales, donde tiene que hacer valer sus derechos, que los tiene inobjetables, y que eso conduzca realmente a una estrategia diplomática, política, jurídica, que haga efectivo la reivindicación y sobre todo el cumplimiento de los acuerdos de Ginebra. Fíjate tú, a ellos les cuesta mucho, casi que no les sale de aquí, eso lo llaman en mi pueblo el gargüero, hablar del acuerdo de Ginebra. ¿El acuerdo de Ginebra qué fue? Un gran esfuerzo diplomático de los dos primeros gobiernos de la democracia, Betancur y Leoni. de Betancur y Leoni y sus cancilleres, Marco Falcón Briceño y Ribarren Borges, por hacer valer algo que evidentemente había sido un despojo. El escándalo en relación al laudo arbitral de París se forma primero con el llamado memorando de Mayet-Prevost, que fue uno de los defensores de Venezuela ante el Tribunal Arbitral de París y que dejó escrito cómo se había producido un fraude, pues, un arrebatón del territorio Esequibo. Pero luego hay la desclasificación de los archivos, ya se habían cumplido más de 50 años, del Foreign Office inglés y del Departamento de Estado americano, y Venezuela se arma con una argumentación y con unas pruebas que son las que le van a permitir al gobierno de Betancur y luego al gobierno de Leoni lograr lo que uno pudiera llamar quizás el objetivo más grande de la diplomacia venezolana en todos sus tiempos. Porque hay que ver lo que era hacer que el imperio inglés, que no era el imperio victoriano que nos robó el Esequibo, pero que seguía siendo una potencia mundial, claro, aceptara en primer lugar discutir el tema y en segundo lugar, después de 4 años, acceder a firmar el acuerdo de Ginebra. Ahora, si Marco Falcón Briceño y Ribarren Borges hubieran utilizado el lenguaje que utiliza la Cancillería venezolana o los líderes del PSUV, acusando a los magistrados de la Corte Internacional de estar vendidos, acusando al secretario general de las Naciones Unidas de estar vendido, acusando al presidente de Guyana de estar vendido, seguramente no hubieran podido obtener nada. Porque si tú quieres, si el gobierno quiere sinceramente asumir como debe asumirlo, no solamente por el mandato que le pueda dar el referéndum, por el mandato constitucional y la obligación constitucional que tiene de la defensa de la integridad territorial, tiene que hacerlo mediante una diplomacia que convenza. En un lenguaje en un lenguaje de la diplomacia, en un lenguaje de la política. Tú no puedes, como un carrito chocón, como ha sido la diplomacia que han implementado durante todos estos años, pretender que tú vas a lograr sentar de nuevo, por ejemplo, a Guyana a discutir, digamos, el tema bilateralmente, el tema del Esequibo. Claro, pero de Guyana también han venido algunos ataques. Por supuesto, porque es que Guyana está envalentonada, siempre lo estuvo, porque Guyana nunca, fíjate tú, ¿cuál es el recorrido del Acuerdo de Ginebra? Porque ellos lo falsean. El Acuerdo de Ginebra son 3 hojitas. Cualquier venezolano lo puede bajar por Google, lo puede bajar y leerlo, porque son tan cínicos desde ese punto de vista que falsean hasta una cosa que se puede leer y constatar directamente. ¿Qué dice el Acuerdo de Ginebra? El Acuerdo de Ginebra establece, en primer lugar, una comisión bilateral que debía mantenerse por 4 años. Por cierto, yo no sé si ellos lo saben o no lo saben, no lo deben saber, en el momento en que se discutieron las condiciones
del Acuerdo de Ginebra, Inglaterra planteó que esa comisión se mantuviera por 30 años. Y fue Venezuela la que dijo, 30 años, llevamos 67 años del despojo y del robo y vamos a durar 30 años más. Y fue Venezuela la que impuso el lapso de los 4 años. Vencido esos 4 años de la comisión bilateral, que desarrolló 19 reuniones, una vez en Caracas, otras veces en Yorktown, otras veces en los países del Caribe, se estableció entonces la figura del buen oficiante. Hubo 3 buenos oficiantes que durante más de 20 años buscaron acercar posiciones. Pero Guyana siempre ha tenido, y eso hay que decirlo, una actitud intransigente de negarse a negociar prácticamente cualquier posibilidad, digamos, de arreglo práctico a la controversia, que es lo que dice el Acuerdo de Ginebra. Ahora bien, ¿qué venía después? En el 2015, Guyana le dijo al secretario general de las Naciones Unidas, mire señores, yo no quiero seguir en esto porque en esto no vamos a llegar a nada. El artículo 4 del Tratado de Ginebra establece, y eso lo saben ellos, lo que te digo, es una lectura, porque aquí se ha dicho, mira, yo me he quedado pasmado, Carlos, de la cantidad de disparates que dicen unos y otros, el gobierno y la periferia del gobierno, todo esto, porque no han sido capaces de leerse bien ni siquiera esas 4 hojitas que son el Acuerdo de Ginebra. ¿Qué dice el Acuerdo de Ginebra? Que si no existe entre las partes acuerdo de cómo seguir manejando el tema bilateralmente, las partes le encomendarán al secretario general de las Naciones Unidas la escogencia de uno de los medios establecidos en el artículo 33, que es la solución pacífica de controversias en la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué hizo Claro, pero eso deja la interpretación abierta a que puedan convocar a la Corte Internacional de Justicia. Oye, sí, claro, pero fíjate tú, ahí sí estoy yo de acuerdo con la lectura que hace el gobierno de eso. Ban Ki-moon cometió un exceso, por lo menos, para calificarlo neutralmente como debía calificarse en la diplomacia, y no decir que le pagaron, que reunieron 15 millones de dólares y se lo dieron a Ban Ki-moon. Las cosas que hacen estos tipos siempre, porque su lenguaje no puede ser sino siempre escatológico y brutal. Entonces, ¿qué pasó? Los medios establecidos en el artículo 33 son de 2 naturalezas. Medios diplomáticos, casi todos en la búsqueda de un arreglo bilateral, de una negociación con intermediación, con buen oficiante, con mediación, o los medios de arreglo judicial. Los medios de arreglo judicial son el arbitraje y la Corte Internacional de Justicia. Ahora, el propio artículo dice que deben agotarse los medios. Yo creo que el error de Ban Ki-moon fue ir directo fue ir directo a la Corte Internacional de sin Justicia. agotar los medios. Y él lo argumentó diciendo que Guyana había manifestado que no estaba dispuesta a ningún otro medio de negociación con Venezuela. Vamos a hacer una pausa. Al regreso seguimos conversando respecto a esto con nuestro invitado Rafael Simón Jiménez y también el impacto que esto tiene a lo interno de la política venezolana, porque estamos viendo a los distintos aspirantes a en 2024 fijar posición y por supuesto al igual que el resto de los temas, van a marcar el desarrollo de esa carrera presidencial. Queremos hablar un poco también sobre esto luego de la pausa con nuestro invitado.